Bienvenidos a un nuevo conversatorio del IPEX, Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales, unidad dependiente del CONICET y la Universidad Nacional del Comahue. Este conversatorio se da dentro del proyecto PUE, la reproducción de las desigualdades de la Patagonia Norte, un abordaje multidimensional. En este caso, el conversatorio va a abordar la temática emergencias en la pandemia, ideación y conductas suicidas en adolescentes y jóvenes y su impacto en lo escolar. Nos acompañan la doctora Beatriz Greco de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Río Negro, el magíster Daniel Korenfeld de Punto Seguido de la Universidad Nacional de Lanús, y Natalia Semp y el licenciado Juan Del Bene de la Mesa Interseccional Prevención del Suicidio. La coordinadora es la doctora Beatriz Celada, integrante del IPEX, y a quien le doy la palabra para presentar a los integrantes de este conversatorio. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. En principio, el agradecimiento, a Walter por acompañarnos y a Valeria y Carmen del IPEX, que hacen posible que estas iniciativas que tomamos investigadores e investigadoras sean posibles. También a Rosario Olivares, quien fue nuestra mediadora para que pudieran acompañarnos las intérpretes de lengua de señas, Jackie y María Bravo, y asimismo nos acompaña Natalia Ramos como mediadora también de la comunidad sorda. Paso a presentar a nuestros invitados. Esta iniciativa surge de un grupo de investigación que estamos llevando adelante una metodología de investigación participativa y colaborativa, y agradecemos siempre la apertura que ha tenido el Colegio San José Obrero en este sentido, y que están algunos de la comunidad educativa aquí presentes también acompañándonos. El tema es un tema difícil, por lo tanto nosotros pensamos en que teníamos que acompañar de algún modo a las instituciones educativas que atraviesan estos llamados tan fuertes, ¿no?, y tan comprometidos, y que comprometen también desde lo emocional y desde las acciones. Así que en ese sentido nosotros invitamos a María Beatriz Greco, que voy a presentarla. Como dijo Walter, doctora en Filosofía y Ciencias Sociales por la Universidad París 8 y la UBA, es licenciada en Psicología y en Psicopedagogía, y actualmente se desempeña como docente, profesora adjunta a cargo de Teorías Psicológicas de la Subjetividad en la carrera de Ciencias de la Educación, Filosofía y Letras de la UBA, y jefa de trabajo práctico de Psicología Educacional en la carrera de Psicología de la UBA. Y también es profesora a cargo de la Cátedra Subjetividad e Instituciones de la Licenciatura en Educación Inicial y la Cátedra Problemas Filosóficos y Pedagógicos de la Educación en la Licenciatura de Educación Primaria de nuestra vecina Universidad de Río Negro. Trabaja en formación docente, coordinando ciclos de acompañamiento a directivos y coordinadores de institutos de formación docente. Coordinó entre 2009 y 2015 el programa para equipos de orientación del Ministerio de Educación de la Nación. Es autora de diversas publicaciones, la más reciente, Equipo de Orientación Escolar, la intervención como experiencia de este año 2020, y asimismo la autoridad pedagógica en cuestión del 2015, ambos de Homo Sapiens. También un clásico, Emancipación, Educación y Autoridad, y Espacio Político, Democracia y Autoridad, son obras muy conocidas por parte nuestra. Además, quiero decir que María Beatriz Greco visita con cierta frecuencia nuestra Facultad de Ciencias de la Educación, al igual que Daniel Korenfeld, a quien presentaré en un momento. Ahora te paso la palabra, Bea, y gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Para mí, sabes que es un gusto poder acompañarlos y acompañarlas en las distintas iniciativas, seminarios, y bueno, como vos decís, un poco este año extrañando la posibilidad de viajar a la provincia y estar allí, ¿no? En presencia, con el cuerpo, con esto que este año no pudimos, ¿no?, y que no tuvimos.
no voy a, digamos, a abundar en todo caso en la descripción de algo que todos experimentamos y todas en esta pandemia, en este trabajo a la distancia. Quienes estamos acá hacemos un trabajo con otros, ¿no? Desde la psicología, desde la educación, desde el psicoanálisis. Por lo tanto, hay allí, me parece, una fuerte conmoción, ¿no? En nuestros oficios, en estos trabajos que implican necesariamente una dimensión vincular, una dimensión simbólica de lo que implica, y material por supuesto, pero digo, algo que hace al lazo y al encuentro que es insustituible. Por lo tanto, el aislamiento nos ha colocado en un lugar absolutamente desafiante, creo, y muchos, seguramente de quienes estamos en este espacio, hemos transitado muchas reflexiones al interior de los equipos de trabajo acerca de lo que implica la constitución subjetiva, ¿no? Una constitución subjetiva que tiene que ver con los momentos particulares de las infancias y de las adolescencias, pero que también hace a nuestras formas de ser adultos y adultas. ¿Cómo nos constituimos subjetivamente en relación, en vínculo, en estos contextos? Bueno, es una reflexión y un trabajo que vamos a seguir sosteniendo seguramente en el futuro, en el regreso a los espacios físicos. Yo creo que este va a ser uno de los ejes centrales a remitirnos, porque está en el corazón del trabajo educativo, del trabajo de acompañamiento, y por supuesto toca muy sensiblemente aquellas trayectorias de vida y trayectorias educativas más vulneradas, entre las cuales encontramos muchas veces justamente el tema que hoy nos ocupa, que es la ideación suicida, o la aproximación, ¿no?, de determinados comportamientos y formas de relación con el propio cuerpo, sobre todo durante las infancias y las adolescencias, que pueden llegar a producir un daño, ¿no? Ya sea de la vida misma o del cuerpo. Entonces, mi primer cuestión, y para, digamos, ser lo más concreta posible y desarrollar unos 3 puntos que he venido pensando para el presente encuentro, es poder comentarles que yo puedo hablar del tema del suicidio, de la ideación suicida, no desde tal vez la especificidad del campo de la salud o del campo de la psicología o del psicoanálisis, y tampoco les diría desde una especificidad propia de lo educativo, pero sí a partir de las reflexiones y las escrituras que vengo realizando en torno a la intervención institucional, a cómo pensar los modos de generar condiciones y contextos institucionales que se caractericen por desplegar la hospitalidad ante todos, todas, todes aquellos que habitan esos espacios. ¿Qué quiere decir una institución educativa hospitalaria? ¿Qué implica hacer lugar allí donde justamente lo que advertimos con frecuencia es el sufrimiento, ¿no? Muchas veces de la mano de la imposibilidad de sostener una trayectoria educativa, y a menudo, y con profundo dolor, la imposibilidad de sostener y de seguir sosteniendo una trayectoria de vida, como es el caso del suicidio. Entonces, desde mi posición en todo caso de pensar alrededor de qué implica, ¿no?, generar condiciones institucionales favorables no solamente a la inclusión, ¿no?, sino a promover otras maneras de pensar la subjetividad, les diría.
la subjetividad de las instituciones. Y allí es donde señalo que habría una primer cuestión central que tiene que ver con cómo leemos un problema, cómo le damos entidad a ese problema que nos aparece en primer término con el nombre de suicidio o ideación suicida. ¿Y qué implica para cada uno de los que habitamos o intervenimos en el espacio escolar esa problematización? Diría, en primer lugar, hay algunos desplazamientos que podríamos generalizar a diferentes modos de abordar un problema en términos psicoeducativos, ¿no? Cuando digo psicoeducativo estoy reuniendo allí campos disciplinares que hablan y que toman la subjetividad y la institución desde una perspectiva particular, pero entrelazada en términos de, bueno, ¿qué quiere decir que un problema se transforme en un problema institucional? ¿Qué hace institucional a un problema? En primer lugar, creo que hay un primer desplazamiento teórico y del orden de la práctica que es central, que es abandonar un sesgo individualizante y patologizante de los problemas. Tenemos, creo, una tradición que es propia de la tradición moderna de pensamiento, que de alguna manera invade y naturaliza, tanto en la escuela como en otros ámbitos de trabajo, incluso el psicológico, que tiene que ver con pensar individuos, con pensar seres recortados de su contexto, como si pudiéramos, ¿no?, descontextualizar, sacarlos de las situaciones a los y a las sujetos y sujetas y poder definir una identidad cerrada y acabada. Una identidad que muchas veces para muchos y muchas de nosotras viene de la mano de un diagnóstico, ¿no?, cerrado, definido, casi con un anuncio de pronóstico también muchas veces concluido. Yo creo que ahí tenemos un fuerte trabajo para hacer en términos institucionales, que es interrogar, ¿no?, a la hora de construir un problema. Este es un primer desplazamiento que les diría interesante para realizar, un pasaje de advertir un hecho problemático, una situación conflictiva, pero a partir de allí construir un problema de intervención. No es lo mismo un acontecimiento ante el cual nos solicitan intervenir que un problema de intervención construido a partir de ciertas operaciones que realizamos quienes intervenimos. Quienes intervenimos muchas veces desde la psicología, la psicopedagogía o el psicoanálisis, pero que no lo hacemos solos o solas, lo hacemos con otros que son aquellos que están en el cotidiano de la escuela y que portan saberes pedagógicos, educativos, que justamente en el mejor de los casos logramos entrelazar y construir como un marco referencial teórico transdisciplinar, interdisciplinar, que nos permite mirar esta situación. Por lo tanto, me parece que hay allí en la lectura del problema del suicidio, de la ideación suicida, un primer ítem, una primera línea de trabajo que supone problematizar, abrir miradas y enfoques, darle situacionalidad, ¿no?, contextualizar ese problema y de alguna manera introducir una clave institucional y educativa bajo esta pregunta que les mencionaba, que es ¿qué hace institucional un problema, y en particular un problema como es el suicidio? Yo diría, no necesariamente un problema institucional implica numerosidad de personas en juego, ni la presencia concertada de todos y todas aquellos que hacen a una institución,
sino que me parece que un problema institucional se caracteriza por el andamiaje de componentes que se arma, ¿no?, con componentes institucionales para generar procesos de acompañamiento requeridos para la vida institucional en su conjunto, pero en este caso particular para probablemente aquellas trayectorias que se ven afectadas por la problemática del suicidio, de la ideación suicida o de los temas de sufrimiento psíquico que pueden llevar a estas situaciones. Entonces, me parece que problematizar y generar formas de intervención en clave institucional y educativa implican no quedar centrados solo en los sujetos, sino poder pensar cuáles son en esta institución, en esta comunidad, incluso en este grupo de estudiantes, los espacios, los tiempos, las relaciones pedagógicas, las formas de acompañamiento que fueron previstas en cada institución, las maneras sutiles de leer, cómo se van desplegando esas trayectorias, en un sentido, les diría, universal. ¿Por qué digo esto? A mí me interesa pensar más que la prevención en sí misma, porque yo me lo pregunto, como muchos y muchas de acá lo deben hacer, ¿no? ¿Es posible prevenir la ideación suicida y el suicidio en sí mismo? Y lo menciono porque con mucha frecuencia lo primero que aparece ante un acontecimiento doloroso como es el suicidio o la percepción, ¿no?, de que en un grupo de chicos y de chicas aparece la ideación suicida, es la pregunta: ¿qué no vimos? ¿Qué no hicimos? ¿Cómo no advertimos que esto iba a ocurrir? ¿Hay signos que nos adviertan que ese acontecimiento puede estar por ocurrir? Y yo les diría, por supuesto que la mirada atenta es uno de esos componentes centrales para pensar el acompañamiento, pero también les diría que tenemos un riesgo en esto de intentar buscar signos individuales, ¿no?, en términos de este joven, este estudiante, esta niña, para intentar definir comportamientos aislados. Yo les diría, me parece que hay un trabajo interesante a realizar como una de las operaciones centrales de trabajo institucional, que tiene que ver más que con la prevención, con la anticipación, pero una anticipación a crear condiciones de hospitalidad en las instituciones que son para todos, para cualquiera. Que, por supuesto, miran las singularidades, podríamos decir, pero que se disponen como trabajo generalizado. En este tiempo de trabajo en aislamiento, muchas veces me he preguntado, incluso como docente del ámbito universitario, ¿quién está del otro lado de la pantalla? ¿Cómo llego a ese otro, a esa otra u otra, ¿no? ¿Cómo llego con mi transmisión? Y muchas veces me he encontrado, como todos ustedes y como en este momento lo estamos haciendo, con cámaras apagadas, con micrófonos que nunca se abren, con situaciones que nos enteramos meses después, o que simplemente advertimos en una grilla de seguimiento que nunca han participado. Y la pregunta vuelve: ¿quién está del otro lado? ¿Quién es ese otro, esa otra? Que muchas veces en las escuelas rápidamente se califica de no ha trabajado, no presentó nada, no hizo, no le interesó, no. Y sin embargo,
no podemos terminar de definir, afortunadamente digo, ¿no? Porque la subjetividad justamente nos plantea lo enigmático de ese ser, que no termina nunca de definirse y que tiene también derecho a la intimidad. Pero digo, ¿cómo intervenir y cómo pensar el acompañamiento en situaciones de presencialidad y de lo mucho que hemos aprendido este año en la virtualidad, bajo la pregunta, ¿quién es el otro? Que no siempre me ofrece o ofrece a la institución todos los signos de su trayectoria, ¿no? No sé qué le está pasando, no sé cuáles son sus condiciones de vida, quiénes lo acompañan desde los ámbitos más próximos, familiares, o si no hay acompañamiento alguno. Y ni qué decir quienes no han tenido ningún tipo de acompañamiento ni de posibilidad material, tecnológica, de conexión a las instituciones. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos un campo abierto para quienes trabajamos en educación y en el ámbito psicoeducativo, en términos de muy cuidadosamente interrogar, ¿no?, las formas de conocer las situaciones por las que esos otros y esas otras atraviesan, sobre todo cuando el sufrimiento está presente y sobre todo cuando tenemos que generar desde las instituciones no un cumplimiento de un mandato, ¿no?, de sostener la trayectoria educativa como de lugar, sino por el contrario, de trabajar sobre esa, en relación a esa subjetividad con su temporalidad particular. Pensaba entonces, como mi tercer eje, ¿no?, el primero sería la construcción de un problema de intervención, el otro sería pensar en clave institucional y educativa, y finalmente, vinculado con estos dos, la profundización acerca del lugar del adulto, de la adulta, en este contexto y en general en todo contexto educativo. Muchos de ustedes saben que en los últimos años yo me he dedicado a trabajar particularmente el concepto de autoridad. En términos el concepto que ha sido también de gran conmoción, pensado y repensado en este contexto de virtualidad, en términos de qué es lo que construye hoy a la distancia y en relación sobre todo a trayectorias frágiles, vulneradas, un lugar de autoridad pedagógica capaz de llegar con la transmisión, con el acompañamiento, con la palabra, con la mirada, si es que no estamos allí, si es que no estamos corporalmente allí. Yo les diría que, con más razón, mucho de lo que veníamos pensando antes de este contexto, hoy se subraya, adquiere una fuerza particular, y es qué autoridad pedagógica tenemos por reconfigurar, por volver a pensar, por no dejar pegada, no adherida a un cierto concepto de autoridad, les diría casi ingenuo, que significa hacer algo para que otro obedezca, ¿no?, para que otro responda a aquello que estamos de alguna manera o imponiendo o que la institución requiere. ¿Cómo sacar al concepto de autoridad adherido al concepto de mandato sin pensarlo en términos de un acompañamiento hospitalario, de una escucha, les diría, de una posibilidad de atención, de mirada atenta y de escucha atenta para promover la proyección, una proyección necesaria en todo proceso de subjetivación en las infancias y en las adolescencias.
Me acordaba en estos días, elaborando alguna de estas ideas, de una investigación que se realizó hace unos años, que realizaron Ricardo Vaquero y Flavia Terigi, en relación al ingreso a la escuela secundaria. Y uno de los elementos, de las fuentes de la investigación, fue el acudir a los discursos de bienvenida de los primeros años en algunas escuelas secundarias. Los investigadores se encontraron con que la mayoría de estos discursos de ingreso a la escuela secundaria, es decir, con chicos y chicas que habían terminado la escuela primaria, 12, 13, 14 años en algunos casos, tenían que ver con instalar un marco normativo y advertir acerca de que una etapa de la vida había finalizado y comenzaba otra. Entonces, la transcripción literal de los discursos en muchos casos era: bueno, ahora se acabó, comenzamos una etapa que aquí en la escuela no se puede tal cosa, no se puede tal otra, ¿sí? Pareciera que hubiera algo, ¿no?, de, en este caso, solo por poner un ejemplo, el inicio de una trayectoria del nivel secundario que impone, ¿no?, unos ciertos mandatos en los cuales se enfatiza, si ustedes quieren, las normas institucionales y no tanto las miradas singulares, las miradas de acompañamiento y las miradas adultas que abren a proyectos de vida. En una escuela en la que estamos trabajando desde la Facultad de Psicología de la UBA, es una escuela de reingreso que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, justamente nos llamó la atención que su director, Néstor Rebecki, cada vez que inicia un año lectivo, su discurso de bienvenida describe de alguna manera las características de la escuela, que es una escuela muy particular, con otro régimen académico distinto de las secundarias habituales, y lo que finaliza diciendo Néstor es: ustedes, queridos y queridas estudiantes, tienen una obligación central en las trayectorias que están iniciando, y es la de construirse un proyecto de vida. El resto nos lo dejan a nosotros. Me parece que ahí hay algo, Bea, ya te leí, ya voy cerrando, me parece que ahí hay algo que más que de prevención está hablando justamente de anticipación, una operación central, una operación institucional central que va a tener efectos en los procesos singulares y psíquicos. Una operación de simbolización, porque está ofertando materiales, objetos culturales, propuestas pedagógicas, articulaciones desde el arte con las materias como matemática, lengua, etc. Una posibilidad de suspender de alguna manera otra operación, la suspensión de trayectorias de vida o trayectorias educativas que no habían sido de lo más felices anteriores, y otra de las operaciones que venimos trabajando que denominamos desidentificación, es decir, la posibilidad de construirse un proyecto de vida no como un automático de aquello que viene dado desde los mandatos familiares o desde las instituciones educativas previas, sino como la posibilidad de construirse de otro modo a partir de nuevas experiencias. Para finalizar, creo que la ideación suicida, el suicidio, tienen mucho, mucho que ver con la imposibilidad de encontrar un lugar, de encontrarse alojado hospitalariamente en algún lugar social, familiar, institucional, y que la escuela allí
como espacio de lo común, de lo singular reconocido en un común, tiene mucho, mucho para hacer en términos de una intervención que genere nuevas condiciones habilitantes. Bueno, dejo acá. Muchas gracias, María Beatriz. Bueno, vamos a dar rápidamente paso a Daniel Korinfeld, también docente de posgrado de la casa, así que muchas gracias por compartir. Daniel es licenciado en Psicología y magíster en Salud Mental Comunitaria. Junto a su actividad clínica como psicoanalista de adolescentes y adultos, realiza tareas de formación y asesoramiento en instituciones educativas, equipos técnicos y de orientación escolar, equipos de salud mental y servicios locales de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Es profesor de la maestría y del doctorado en salud mental comunitaria, así como también invitado de posgrado en distintas universidades e instituciones. Consultor de UNICEF Argentina en las problemáticas de autolesiones y situaciones de suicidio de adolescentes. Codirige, como conocemos, Punto Seguido, un espacio de intercambio y formación en salud y educación. Coordina con Graciela Frigerio los Ateneos de Pensamiento Crítico sobre las instituciones. Coordinó la trilogía sobre los oficios del lazo, junto a Graciela Frigerio y Rodríguez. Uno es Trabajar en instituciones, los oficios del lazo, Saberes de los umbrales, los oficios del lazo, y las instituciones Saberes en Acción, aportes para un pensamiento clínico. Daniel, te doy la palabra, gracias. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Como decía Beatriz, bueno, es estar una vez más cerca, aunque no en el territorio, y con colegas con quienes trabajo y conozco hace mucho tiempo, y con colegas que vengo conociendo recientemente y con quienes coincidimos en muchas cuestiones, y hay como todo un trabajo por seguir haciendo, así que este conversatorio, además, digamos, de tratar de puntuar algunas cuestiones sobre una temática tan complicada, siempre es la ocasión por avanzar, por entender, por ampliar nuestros conocimientos, nuestras reflexiones, nuestras consideraciones, que se conviertan en herramientas para poder intervenir. Y Bea recién decía, hay mucho por hacer desde las escuelas, y el desafío es cómo pensar que hay mucho por hacer y al mismo tiempo que no podemos hacerlo todo respecto a esta temática, respecto a muchas otras. La particularidad de esta temática o esta problemática es el nivel de impacto que tiene, el modo en el que nos conmueve individual y comunitariamente, el modo en que altera, trastoca, desordena cuando algo de esto ocurre, algo de la vida cotidiana de las escuelas. Y en ese sentido es algo parecido, análogo, a lo que nos ocurrió con la emergencia global llamada pandemia. Es decir, porque efectivamente también la pandemia alteró todas nuestras condiciones de existencia, tiempo, espacio, percepción de la realidad, modo de conducir. ¿No? Fue un momento que uno diría tiene este potencial disruptivo y por tanto también tiene un cierto potencial traumático, es decir, de qué modo cada una va a transitar eso que aconteció. Ahora, yo te plantearía dos cuestiones. Nosotros estamos viendo que hay una tendencia, digamos, epidemiológica respecto al incremento de las situaciones de suicidio. Digo situaciones de suicidio para incluir los intentos, incluso podemos incluir ideaciones, intentos y suicidios consumados. Es decir, hay una cuestión epidemiológica que se viene observando ya hace mucho tiempo en el mundo, por lo menos en el occidente, según los datos que tenemos, en la región, en nuestro país. Si bien como siempre, esto se distribuye de manera diferente, según cuestiones que tampoco terminamos, digamos, los que están investigando eso siempre se termina de aprender, de comprender de qué se trata. Pero bueno, esa tendencia, ahora, al mismo tiempo estamos en una coyuntura muy particular.
y creo que la convocatoria también tiene que ver con poder ubicar eso o pensar eso, y entonces disponer nuestras herramientas y nuestras instituciones para este momento específico, porque efectivamente esta situación de emergencia humanitaria global, cómo nos afectó en nuestro país, a ver, quizás los compañeros y las compañeras del Ministerio de Salud tengan datos específicos allí. Lo que yo pude recabar es que sí, por ejemplo, se observaron incrementos en el consumo de alcohol y otras sustancias legales y ilegales, por ejemplo, ¿no? Se observó un incremento de consultas vinculadas con violencias intrafamiliares, de género, ¿no? Situaciones de abuso. Entonces, no sé específicamente, aunque algunas referencias no lo sé, digamos, con datos ciertos, pero efectivamente esta situación produjo un cimbronazo, una conmoción, que como dijimos siempre, digo porque seguramente hemos participado en otras conversaciones y charlas sobre esto, es una especie de revelador de situaciones preexistentes. Tanto en el tema, digamos, tanto en las cuestiones, digamos, de la estructura socioeconómica y cultural de un país y las desigualdades, como también las diferencias comunitarias, institucionales y las diferencias singulares, las diferencias de cada quien. Entonces, es un revelador y por tanto también puede ser un intensificador de algunas cuestiones que estaban allí y que pueden, digamos, desplegarse, pueden aflorar bajo estas circunstancias. Entonces, si pensamos esta tendencia y esta coyuntura, es entendible que nos dispongamos a pensar cómo prepararnos para esto. Teniendo en cuenta que pensando en el marco de las instituciones educativas, teniendo en cuenta que fue un año en que todos y todas, pero sobre todo en el campo sanitario educativo, hubo que salir a afrontar, a poner el cuerpo, a inventar, a ver cómo hacer institución, hacer escuela, hacer lazo pedagógico, sostener nuestra tarea, nuestros oficios, y creo que en esa primera etapa se abre una segunda etapa que tiene que ver precisamente con pensar los modos de revinculación, la presencialidad que podrá o no ser intermitente, digamos, todavía recordemos esto, recordemos estas condiciones de la situación actual, que tiene que ver con que estamos en el durante la emergencia. Fíjense que cuando nosotros planteamos, por ejemplo, cómo abordar una situación de suicidio en una escuela, hemos recurrido a modos de trabajarlo y de organizar un conjunto de criterios y de coordenadas para intervenir, y tomamos esta referencia de un antes, de una situación de suicidio, por ejemplo, del durante y del después, porque eso proviene también de un modo de abordar situaciones precisamente disruptivas. Entonces, en relación a la pandemia, estamos en el durante. Un durante que cambia, pero un durante que no concluye. Es decir, ¿no? Efectivamente, es decir, no es que dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Como decimos a veces, ya terminó las ondas expansivas del terremoto, ya estamos ¿no? con cualquiera de las situaciones de catástrofe. Bueno, no, ahora seguimos, pero esto va cambiando. Entonces, este durante, que no es siempre igual, pero al mismo tiempo, en este momento estamos con mucha más experiencia respecto de la situación y también con posibilidades de prepararnos un poco mejor para esta nueva etapa que es, digamos, se ha llamado, no sé, habría que pensar esa expresión de revinculación. Creo que pues, quizás no sea la más adecuada, porque es retomar o empezar formas de vinculación, formas de revinculación distintas, porque ha habido, o hemos tratado de mantener de la mejor manera los modos de vínculo con la institución y con la tarea. A ver, entonces,
creo que hay algo que podemos plantearnos sobre esto. Primero es registrar, digamos, esta dificultad que la problemática trae, que se la ha reducido, digamos, sí, se la ha reducido, se la ha dejado a una cuestión íntima, privada, en todo caso del orden psiquiátrico, psicopatológico. Y claro, si una institución se plantea afrontar estas situaciones, indudablemente afrontar en su registro, afrontar, como decía Bea, en clave educativa. Y yo ya apunto algo a esa pregunta, a esa propuesta de conversación que plantea, que yo creo que es un trabajo en clave educativa que trabaja en una frontera. Es una zona de intersección. Pero efectivamente el anclaje es educativo y ahí hay que construir precisamente estas herramientas y estos modos de mirar y de actuar sobre los que creo que estamos como tratando de trabajar. Entonces, bien, la situación, digamos, desde las escuelas, lo que nos plantea es en este antes, cómo seguir trabajando una cierta disponibilidad, una mayor sensibilización a un tema que ha sido reducido a esto que decíamos y poder integrarlo, es decir, eso implica romper un cierto tabú, eso implica atravesar una serie de mitos y de prejuicios que están muy instalados y una serie de ideas de que de eso solo hablan o solo pueden acompañar, o solo pueden ayudar quienes son especialistas en salud mental. Y entonces, ese es un primer movimiento que tenemos que discutir, que trabajar, y creo que hay mucha experiencia sobre esto. En realidad hay una experiencia educativa muy fuerte sobre esto, quizás al menos en relación a la temática de las autolesiones y la situación de suicidio, aunque lamentablemente en los últimos años ha aumentado muchísimo. Entonces, ahí hay un elemento que últimamente tomaba para compartir, para pensar como una orientación que tiene que ver con lo que se suele llamar primeras ayudas psicológicas, ¿no? Y lo que apunta es a ver el potencial de cualquier integrante de la comunidad, pero de la comunidad toda en red, de responder articuladamente a ciertas situaciones de sufrimiento individual, grupal o colectivo. Este sería un modo de plantearlo en general. Entonces, si nos conectamos con esa idea, que por otra parte entiendo que es parte, de cierto modo, de la tarea que venimos realizando, bueno, el antes empieza a tener otro cariz. Y aquí hay una cuestión importantísima. Bea planteaba, y es un planteo habitual cuando trabajamos estas cuestiones, bueno, ¿cuáles son los signos para pensar en alguien que está vinculado, que está en una situación de ideación suicida, que está en una situación de sufrimiento extremo, que lo puede llevar a encontrarse en una cierta encrucijada que puede venir en un intento de suicidio? Y entonces, aquí aparece algo muy importante, que es lo que nosotros tenemos que mirar, pensar, estar sensibles, estar disponibles tiene que ver con cualquiera de las cuestiones que habitualmente tendemos a estar mirando, escuchando en el lazo con nuestros estudiantes. No sé, ¿cómo están? ¿Cómo van llevando su tarea? Cuando ocurren cambios muy especiales en su comportamiento, cuando hay situaciones que directo o indirectamente nos llegan de algunas situaciones complejas en su vida personal, no es porque nosotros lo sepamos, pero a veces aparece a través de un amigo, a través de una amiga. Sabemos que a veces hay situaciones que están vinculadas con situaciones de consumo, con situaciones de abuso, por supuesto con patologías específicas vinculadas con procesos depresivos. También es verdad que hay situaciones de acoso que
que aparecen como un poco subterráneas, por decir así, es decir, no son tan visibles, están un poco encapsuladas en la vida escolar, pero bueno, se supone que nosotros estamos tratando de estar atentos a eso, a que cuando eso aparece, acudimos, está nuestra oferta, y en nuestra oferta, aquí sí hay algo que siempre tenemos que insistir, está la idea de no rehuir la noción de idea de muerte, la noción, todo lo que tenga que ver precisamente con la ideación suicida. Es decir, ahí el mito de los mitos, por decir así, el prejuicio más importante es pensar que hablar de eso implica propiciarlo. Es decir, hablar de si alguien pensó en suicidarse es propiciar, es facilitar, es dar ideas, se dice a veces. Mientras que en realidad no nombrar algo que uno está percibiendo, pensando que el otro dijo o entredijo, es eludirlo, es negarlo, es borrarlo. Entonces, decirlo, bueno, nosotros decimos que siempre, bueno, pone las cartas sobre la mesa, muchas veces alivia y inicia posiblemente un proceso de acompañamiento más intenso, más encauzado, que permita un curso distinto, que interrumpa quizás a veces una especie de automatismo en el que podía derivar esa situación. Entonces, quiero decir que el antes tiene dos cuestiones, digamos. Una es un siempre para todos y que no tiene que ver con signos específicos. Sí, por supuesto, tenemos que prepararnos a saber que hay algunos signos que sí están un poco más vinculados, pero en realidad todas las cuestiones más complicadas que podemos percibir, conocer, que nos llegan de la vida de nuestros estudiantes, en algunos casos, bueno, tenemos la posibilidad de ahí hacer un acompañamiento articular, siempre con otros sectores, como es el sector de salud y salud mental, y encauzar corresponsablemente esa tarea como con otras que venimos haciendo. Lo que pasa es que, como dijimos, esto angustia mucho más, es mucho más complicado y requiere quizás esto que decíamos, sensibilizarnos, prepararnos, trabajar sobre estos prejuicios y también, a veces yo digo, como a veces trabajamos algunas situaciones de simulacros frente a algunas emergencias, bueno, ver cómo es el dispositivo, cómo enfocamos estas situaciones tan críticas, quién es de nosotros en cada momento, cómo es la red que tenemos intrainstitucional y fuera de la institución. Después, digamos, lo que siempre nosotros planteamos es, claro, el durante tiene ahí algunas cuestiones como, especialmente con esto que estaba diciendo, es cómo enfocar ese proceso, cuidándonos y cuidando a todos, lo cual, bueno, por supuesto no es sencillo, pero tiene que ver con una serie de indicaciones respecto de los más afectados por esta situación, y la idea de que esto tiene un cierto tiempo en el que hay que saber cómo acompañar y dejarse acompañar también, porque a veces hay tendencias en estas prisas o demandas de urgencia permanente en el mundo educativo, en las escuelas, hacen que demos por cerrado muy rápido algunas cuestiones, y esa lógica también es una lógica que va contra la corresponsabilidad, porque tiene que ver con que si otro está encargado de eso, ya ese aspecto no tiene que ver con nosotros, ¿no? Creo que ahí precisamente la corresponsabilidad es el seguimiento, con todas las dificultades que eso pueda tener cada vez, porque sabemos que siempre es complejo, pero de los distintos actores que desde distintos lugares y posiciones van acompañando esa situación. Estamos hablando aquí tanto de algún estudiante que tuvo un intento de suicidio, como a veces hubo un suicidio consumado y entonces sus compañeros, algún educador que ha quedado muy afectado por la situación, el entorno por supuesto el entorno o algunos otros estudiantes que han quedado muy impactados por eso que ha ocurrido.
Entonces, fíjense que lo que estamos planteando, y a mí me parece importante insistir con esto, es que hay ciertas especificidades, pero lo que requiere de todos nosotros es que nos planteemos que es una problemática que es posible abordarla desde lugares diferenciados cuando eso irrumpe en la escuela, no solamente desde el lugar de los equipos de salud mental, sino que hay unas posibilidades, hay un potencial de cada uno de los actores organizados hay un potencial de acompañamiento, hay un potencial que implica la posibilidad, como decíamos al principio, no de evitarlo totalmente, es decir, no podemos garantizar eso, eso es imposible, pero sí, y sobre todo lo que hace al suicidio o a las situaciones de autorización y suicidio en la adolescencia y la juventud, que tiene, digamos, un componente, digamos, vamos a decir así, las palabras no cierran bien, pero sería evolutivo, etario, es decir, hay algo diferente ahí que tiene que ver con un momento de la vida en el que en una cierta encrucijada, en un cruce de camino, el sujeto tiende a pensar que no hay salida. Tiende a pensar que no hay salida, y lo que requiere ahí es tiempo, es interlocutores, es reencuentro, es elaboración de algunas cuestiones seguramente, y ver qué pasa con eso, ¿verdad? Es decir, sin duda es sin garantías, pero la experiencia nos dice, primero, que la vinculación y la idea de muerte es un elemento constitutivo en el momento del pasaje de la niñez a la adultez, es decir, el proceso adolescente, y sabemos bien que esa travesía, esa aventura delicada, como sabemos bien, es en muchos momentos muy complicada y muy riesgosa. Bueno, estoy en el tiempo planteado, sé que quedan muchas cosas por comentar, pero espero que lo podamos por ahí en la conversación ir puntuando o viendo algunas de las cuestiones que me parece importante compartir hoy, pensando precisamente también en esta coyuntura en donde viene el receso y después empieza el nuevo año, que esperemos que sea un poco mejor que el que tuvimos. Bueno, me detengo aquí y nos vemos luego. Gracias, Daniel. Bueno, ahora vamos a hacer un paréntesis. Voy a presentar a Mariela Rosetto y Belén Leanza, que en nombre del equipo de investigación van a hacer unos comentarios antes de presentar al equipo que podríamos identificar como de Bariloche. Por favor, Mariela y Belén. Vamos, chicas. En Zoom. Mari, no sé si estás. Perdón. Ahí estás. Me hubiera sacado el micrófono. No, que les estaba diciendo que, bueno, en nombre del equipo de investigación que dirige Beatriz, nos queremos agradecer a los que están participando y escuchando este conversatorio por acompañarnos en esta experiencia que pensamos a partir de nuestro acompañamiento como equipo de investigación a una escuela secundaria de Neuquén, como mencionaba Beatriz, en la cual el suicidio, los intentos de suicidio, las ideaciones suicidas y esto que decía Beatriz de relaciones, digamos, particulares con el cuerpo, en la adolescencia, ¿no? Y las adolescentes se hace presente con cierta habitualidad, pero que en la particularidad de este tiempo, ¿no? Se ha visto acrecentado por la pandemia y el aislamiento social, días en que lo real de la pandemia atraviesa y deja a muchos sin posibilidades de decir, y que se manifiestan, o que la única forma que encuentran de manifestarse es mediante
estos modos de sufrimiento psíquico, ¿no? Situación que creemos resuena también en otros colegios secundarios de la zona y podríamos decir de todo el país también. Aparece algo que nos interpela, que pueden ser palabras, dibujos, escritos. Algunas manifestaciones son en el cuerpo y pueden producir efectos imposibles de calcular. Y ahí pensaba un poco en esto que decía Beatriz Greco y también Daniel respecto de la anticipación, la prevención, la cuestión de los signos, ¿no? Y cómo se puede estar o no atentos y atentas a esas expresiones, ¿no? En línea con esto que veníamos diciendo, tomamos las palabras, nos hemos servido de las palabras de una psicoanalista que se llama Susana Brignoni, la cual habla del cuerpo en la escuela, hoy virtual, ¿no? Como espacio privilegiado para que se exprese, ¿no? El cuerpo. Y ella plantea, y creo que los colegas que estuvieron haciendo su presentación anteriormente, el campo educativo sostiene como una tensión, por un lado, digamos, el objetivo, para hacer una forma de homogeneizar, y por otro, captar el interés de los y las estudiantes, que no siempre es homogeneizable, ¿no? Entonces el cuerpo, dice la autora, parecería como una resistencia, como algo propio del sujeto, o que siente como propio, ¿no? y que se expresa a través de síntomas, malestares, bueno, trastornos como algo de sí, ¿no? O que lo representa al sujeto. En este punto la autora nos convoca, bueno, algo que también dijeron Beatriz y Daniela, a los y las agentes de la educación, junto con otros y otras actores y actoras de la comunidad, cada quien desde su lugar y con su responsabilidad, trabajar colaborativamente y en red, ¿no? De alguna manera nosotros pensamos este espacio y este tiempo que estamos compartiendo hoy es intentar dar y darnos algunas pistas, mostrar cuerdas posibles para entretejer y orientar, ¿no? Hacia unos abordajes para acompañar y transitar esta problemática. Bueno, le doy la palabra a Belén. Bueno, gracias, Mari. Bueno, sabiendo también, como se dijo, que no alcanza solamente con medidas de prevención o asistencia, sino que la situación muchas veces o siempre demanda una fuerte revisión de los paradigmas de esta época, en los cuales nos sostenemos, ¿no? En los cuales esta sociedad se sostiene. Cómo es la satisfacción individual, plena e instantánea, ¿no? El todo ya, ahora. Presentando formas de pensar al cuerpo como usable y como descartable, ¿sí? Ante este escenario nos preguntamos, bueno, ¿cómo establecer posibles lazos y vínculos sociales que posibiliten la construcción de la subjetividad? En esta línea nos inspiró esta idea de mostrar la cuerda, que proviene de una expresión francesa, montrer le corde, si es que se pronuncia así, cuyo significado es mostrar cómo algo está hecho, cuál es su trama, cómo se muestra. La trama sería como de un tejido cuando este ha sido desgastado por el uso. A su vez, corde consuena con corps de, ¿sí? Remite al cuerpo, y ello a la consistencia. Entonces, en este sentido, podemos decir que la cuerda es el soporte de la consistencia, y la consistencia se sostiene de la vecindad, de lo que está junto, de lo colaborativo, del entre varios, que me parece que también por ahí es el camino, ¿sí? Se puede pensar con el incremento de esta problemática en los y las adolescentes, algo que todos estamos de acuerdo que hay un incremento en esta época, en una narrativa pero muda,
lo pensamos, que da cuenta del sufrimiento del ingreso de los adolescentes, los y las adolescentes al mundo adulto, con pocos recursos que los sostengan en lo vital, lo que tiene que ver, bueno, con la pulsión de vida. Pensar la narrativa como una historia o relato subjetivo que se pueda alojar desde la mirada y escucha, desde la mirada y la escucha y la posibilidad de poder hacer algo con eso. Buscar en esa mudez el vestigio de una narrativa que haga al sujeto hacerse presente. Y en esta línea nos preguntamos, entre otras cosas, ¿miramos, le dirigimos la palabra a nuestros adolescentes? ¿O de qué forma, ¿no?, los miramos? ¿Y será posible un encuentro entre la necesidad de crecimiento de los adolescentes y un mundo adulto que los reciba tal como vienen, con todo lo que traen, como se nos presentan? Bueno, esa, entre muchas preguntas, son algunas que nos hacíamos. ¿Mari? No, estaríamos Bueno. con nuestra parte. Muy bien, gracias Mariela, gracias Belén. Vamos a dar paso y palabra a Natalia Sem, que es médica graduada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en clínica médica con posgrado en atención integral de adolescentes. Reside en la ciudad de San Carlos de Bariloche desde hace 20 años, trabaja en el ámbito público en atención primaria de la salud como médica de adolescentes y también en el ámbito privado, ¿no? Y pertenece a la Coordinación de Adolescencia del Ministerio de Salud de Río Negro junto con el licenciado Juan del Bene, y además forma parte de la Mesa Intersectorial para la Prevención del Suicidio, Intersui, de la provincia de Río Negro. Esta expresión de intersectorialidad es lo que va a caracterizar esta segunda parte del conversatorio. Nos acompaña el licenciado Juan del Bene, el licenciado en Psicología, y ejerce desde que se recibió en espacios vinculados a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y a la salud integral en las adolescencias. Trabajó en la actual Dirección de Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud de Nación y actualmente es parte de la Coordinación de Adolescencia del Ministerio de Salud de Río Negro e integra la Mesa Intersectorial para la Prevención del Suicidio. También nos van a acompañar Guillermina Petit de Meurville y Carolina Serradell. Ambas son psicólogas del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro, que nos estarán presentando el dispositivo de abordaje de intervención en las Guillermina Petit de Meurville, espero decirlo bien, licenciada en Psicología de la UBA, posgrado en Salud Comunitario de la Universidad Nacional de La Plata, se desempeña en supervisión de escuelas privadas y de gestión social de San Carlos de Bariloche, y presenta práctica clínica con niñas y adolescentes. Carolina Serradell, también psicóloga y profesora en psicología, práctica clínica con adolescentes y adultos y técnica psicóloga del ETAP, de supervisión de escuelas secundarias y adultos de Bariloche, y también integra el dispositivo Te Cuido, Nos Cuidamos, de la Dirección de Educación Inclusiva y Orientación Técnica del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro. Muchas gracias por compartir a los cuatro este espacio. Agradeciendo especialmente a Guillermina y Carolina, que en su momento generosamente dispusieron un tiempo para acompañar a la institución educativa que estaba atravesando situaciones muy complejas, que son las que hoy nos traen a este conversatorio. Que bueno, disponen del espacio, les agradecemos. Bueno, buen día, gracias. Bueno, en principio, ahora voy a compartir pantalla. No sé si quieres decir algo antes, ya arrancamos. En principio, agradecerles la invitación. Estamos muy contentos de estar en este espacio y sobre todo pensando en compartir este conversatorio con gente a la cual admiramos y leemos y nos vamos formando y compartimos trabajo cotidiano. Así que bueno, muy, muy agradecidos por este espacio y por la invitación.
Sí, y esto que también que decían de poder generar redes e interfaces en lo que es salud y educación ante un problema tan complejo. Bueno, saco mi cámara y comparto la pantalla. Bueno, ¿se está viendo ahí? ¿Se ve bien? ¿Alguien respóndame? Sí, Juan. Sí, se ve. Gracias. Bueno, en principio aportar algunos datos, también retomando un poco lo que decía Daniel, en relación a lo epidemiológico. La idea es, obviamente, no hacerlo extenso, pero sí quizás hacer como un muy breve recorrido que vaya como una especie de curso desde un panorama nacional a algo más provincial en relación a lo que son las causas de muerte por causas externas. Algunas como nociones básicas que se usan principalmente en el sector salud y que queremos compartir, que es, bueno, como el primer gráfico tiene que ver con el conjunto de muertes de adolescentes por causas externas, digamos, que son todas aquellas circunstancias que ahí debajo está la definición, relacionadas con hechos violentos que causan una lesión, que puede ser intencional o no, y puede ser dirigida hacia terceros o hacia uno mismo, una misma. En ese sentido, por eso nos parece importante como aportar datos para justamente dimensionar la violencia autoinfligida, como es el suicidio, a partir de indicadores epidemiológicos, ¿no? Y que esto pueda tener una lógica territorial, local. Como sabemos, la población adolescente es pensada, por decirlo de una forma sencilla y rápida, una población sana comparada a otras poblaciones, ¿no? En relación a otros grupos etarios, a grupos de mayor edad, digamos, o con otras condiciones de salud. Y teniendo en cuenta esta particularidad, el principal grupo de causas de muerte de adolescentes son las causas externas. Y dentro de estas causas externas, el suicidio es a nivel nacional es el segundo grupo de causas de defunción, y a nivel provincial es el primero. En un par de minutos más voy a ir como a hacer un poco más gráfico, pero sí es importante eso como dejarlo como planteado, y también plantear que son pensadas como muertes evitables, ¿sí? A nivel nacional, bueno, representa el 60% de las causas externas de lo que son la mortalidad adolescente, y ahí en el redondelito rojo está marcado, digamos, los suicidios, el impacto que tienen. Dentro de lo que es a nivel nacional también, en varones de 15 a 19 esta proporción es mucho mayor, con lo cual da a pensar cómo impactan las violencias en varones y en varones de 15 a 19 años. Y esta relación se mantiene a medida que aumenta la edad también. De 20 a 24 también se mantiene un mayor impacto de las muertes violentas en varones de este grupo etario. La tasa de suicidio ahí nacional, como se ve en el cuadro de la izquierda, es de 6.6, es decir, digamos, cada 100.000 adolescentes, esto es del año 2017, se han suicidado 6,6 adolescentes. Y dentro de eso también uno puede ver ahí esto que hablaba antes, de cómo impacta también una cuestión de género en relación a la mortalidad. Hay como una forma específica de nombrarlo, más desde el lado de la epidemiología, que tiene que ver con una razón de masculinidad. Se le dice que se permite calcular la proporción de muertes de varones respecto de mujeres, y en varones tiende a duplicar. Para no hacer como muy extenso el panorama nacional, sí quizás mencionar que a nivel provincial 6.4 fue en 2018 la tasa,
y Río Negro, espero que se llegue a ver, se ubica por debajo de esa tasa de nivel nacional en 5.1, y ustedes pueden ver otras provincias que están por debajo o por arriba, con mucha variabilidad, ¿no? a nivel país de la mortalidad. En este sentido también uno puede pensar, bueno, lo mismo, cómo es el impacto de las violencias, tanto en lo que es cuestiones etarias, cuestiones de sexo genéricas y también de localización geográfica. Todos estos datos son una parte de la DIAJU, que los elaboró a partir de estadísticas que elabora la DEISE, la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Salud de Nación. El siguiente gráfico tiene que ver con lo que pasa en la provincia. Esto corresponde al año 2019, esto es estadísticas vitales, está publicado, está disponible en la página del Ministerio. Y ahí uno puede ver cómo en suicidio, que sería la columna central, y tiene el número 1 porque es la principal causa, dentro de las causas externas, la principal causa de muerte en adolescentes, y también es la principal causa de muerte en la provincia en general. Dentro del grupo de causas, el suicidio es el grupo que se lleva mayor defunciones en la provincia. Entonces, lo mismo. El año pasado se han registrado 11 suicidios consumados dentro de lo que es el sector salud, digamos que fueron catalogados de esa forma, fueron registrados de esa forma, y digamos, dentro de la misma categoría, de 20 a 24, hubieron 9 suicidios. De lo mismo que decía antes, 9 de 15 a 19 fueron varones, y 2 fueron mujeres, y lo mismo sucede con el grupo de 20 a 24, ¿no? Digamos que ahí la relación, la relación de masculinidad en nuestra provincia es mucho mayor que a nivel nacional. Y el año pasado también fue como el primer año que el grupo de muertes por suicidio superó a accidentes de tránsito, que en realidad optamos por llamarlos siniestros viales, pero bueno, de estadística se usa accidentes de tránsito, pero lo importante es que fue la primera vez que superó los suicidios a accidentes o siniestros viales, con lo cual es lamentable. Y sigue poniéndole relevancia a pensar la problemática. Algo, digamos, que suele como impactar en toda medición, ¿no? pero particularmente acá es importante pensar es como la deficiencia de los registros, ¿no? Entonces vemos que hay dentro de lo que es el sector salud una cantidad importante de registros de como si fueran lesiones de intención no determinada, ¿no? Que no se termina de poder catalogar cómo fue esa muerte, y que ahí uno puede pensar que está afectando la calidad del dato en relación a poder tener mayor precisión acerca de si hubo muy posiblemente mayor cantidad de suicidios y se han registrado o subregistrado. Y después, por último, en relación a datos más numéricos, este es un grafiquito que hicimos como para compartirles, en relación que permite ver de una forma trianual cómo evolucionó el grupo de muerte de causas externas, y ahí uno puede ver la línea amarilla, es suicidio, uno ve cómo en 2017 estaba entre 10 y 20, digamos que es 12 en realidad, en 2018 baja y en 2019 sube, entonces con lo cual uno ve un ascenso de la mortalidad por lo que es suicidio, y por ejemplo la línea azul, que es bien marcada de descenso, son los accidentes. Y lo mismo, agresiones y homicidios, también tiene un descenso en 2018 y un ascenso de vuelta en 2019, aunque menos marcado que suicidio. Bueno, en sí era como para aportar un poco algunos números para poder darle también como este panorama estadístico, epidemiológico a una problemática tan compleja y tan angustiante, y poder, bueno, lo mismo, como seguir aportando a pensar desde indicadores. Nati. Está silenciada.
Ok, ahí estamos. Bueno, en virtud del tiempo que tenemos y demás, vamos a ir como pasando algunos conceptos que ya fueron vertidos anteriormente, pero un poco contextualizar las situaciones que han atravesado nuestras adolescencias en este contexto de pandemia y la cantidad de situaciones que han podido favorecer a cierta complejidad en las formas de poder abordar diferentes ejes. Entendemos que el suicidio, los intentos de suicidio están enmarcados dentro de las violencias y particularmente estos hechos se han visto profundizados en esta situación de contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio y la situación de tener que compartir en muchas ocasiones dentro de casa situaciones sumamente complejas que pueden haber contribuido, digamos, a amplificar estos factores de vulnerabilidad y restringir ciertos factores de protección. La próxima. ¿Por qué hablamos, digamos, de un problema de salud pública en relación al suicidio? Bueno, la situación epidemiológica ya la mencionó Juan previamente. Es muy importante tener en cuenta el impacto que esto, digamos, genera. Pensemos que el evento de suicidio afecta no solamente, digamos, a quien ha muerto, sino a las personas que rodean esta situación, especialmente a la comunidad educativa y a familiares, grupo de pares y demás. Y pensemos en realidad haciendo foco en adolescentes y jóvenes que se presentan en una edad productiva. Entonces, su ocurrencia también genera graves perjuicios, digamos, a la economía doméstica y a la productividad de una sociedad. Se habla de los años de vida potencialmente perdidos. Cuando hablamos, y mencionaba recién la situación de evitabilidad, pensamos que es un grave problema de salud pública porque podemos suponer que se puede prevenir en la mayoría de los casos, no en todos, lo sabemos, pero esto requiere, digamos, de políticas públicas que puedan atender a este abordaje. Pensamos también en las barreras de acceso al derecho de salud y las brechas existentes en el proceso de atención en función de la estigmatización y discriminación que en muchas ocasiones sufren las personas que tienen padecimientos mentales y que quizás no han podido acceder a una atención oportuna. En relación a por qué hablamos, digamos, de que es un problema de salud pública, bueno, esto es un fenómeno transversal, ¿no es cierto?, que trasciende el conjunto de la sociedad y justamente obliga a poder dar respuesta en forma interdisciplinaria con un abordaje articulado, integral y comunitario. En este sentido tenemos un marco normativo que acompaña la Ley Nacional 27.130 de Prevención del Suicidio, que fue sancionada en el año 2015. Nuestra provincia de Río Negro aún no ha adherido a esta ley, y bueno, el resto de las leyes que mencionamos que también nos ayudan a poder tener este marco normativo de abordaje. La próxima. Cuando hablamos de las dimensiones del suicidio, un poco ya se ha mencionado previamente, hablamos de enigma, hablamos de este padecimiento subjetivo que se manifiesta como una pregunta sin respuesta, que en lo que atañe a una causalidad lineal para su comprensión, hay ausencia de referencias y explicaciones, la complejidad y la multidimensionalidad, es decir, no hay únicamente factores individuales, sino que esto está enmarcado dentro de un contexto que tiene en cuenta los factores sociales, relacionales, ambientales, culturales, etc. Las concepciones culturales y religiosas y sociales también de la mano de esta estigmatización y muchas veces de ocultar estas situaciones, lo enmarcan dentro de la dimensión del tabú vinculada a las situaciones de suicidio, y bueno, lo que hablábamos previamente del impacto en la comunidad.
Dentro del marco conceptual que hablamos, nos interesa rescatar el suicidio dentro del marco de las violencias, ¿no? Como violencia autoinfligida, que puede ser con o sin intención suicida. Nosotros hemos hecho acá, digamos, tomado algunos textos en donde se habla quizás de menor gravedad o de mayor gravedad en función también de la intención suicida. Ubica las ideas de muerte, las autolesiones y las amenazas de autolesiones y parasuicidios como situaciones de menor gravedad, y las de mayor gravedad como la ideación suicida, el intento de suicidio y por supuesto el suicidio consumado. De todos modos, independientemente de estas situaciones, nos parece como sumamente importante, digamos, poder rescatar que hay que considerar, digamos, la gravedad de todas estas situaciones y de cada una de estas manifestaciones, porque está dando cuenta de un sufrimiento al cual tenemos que atender y estar disponibles. Bueno, y como toda problemática compleja requiere abordajes complejos, y en este sentido me parece que es sumamente importante esta construcción de espacios en donde se puedan generar momentos de participación social, en donde se pueda dar cuenta de la interdisciplina, de la integralidad, empezar a generar redes de articulación e intercambio permanentes, y rescatar el concepto de corresponsabilidad que también lo han mencionado previamente. Dentro del circuito de intervención integral, nosotros tenemos que tener muy presente que las situaciones de intentos de suicidios consumados, requieren diferentes instancias de abordaje en distintos tiempos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la prevención, que lo que va a generar son intervenciones comunitarias que faciliten y promuevan los factores protectores y disminuyan los factores de riesgo. La situación de atención en el momento en donde estas situaciones suceden, y justamente a continuación nuestras compañeras van a hablar de estos abordajes en la atención, que tiene que ser integral, integrada e inmediata, el seguimiento de estas situaciones y la posvención, que también, o sea, cada cosa tiene su plazo y su momento de intervención, y la posvención que va a actuar directamente también en realizar prevención. La próxima. Bueno, en este contexto de articulación intersectorial, en el día 10 de septiembre, que casualmente es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, se ha conformado la Mesa Intersectorial Intersui en la provincia de Río Negro, en la cual participan diferentes ministerios e instituciones. ¿Quiénes participan de la mesa? Bueno, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, la Secretaría de la CENAF, la Agencia de Prevención de Adicciones, y el Ministerio de Salud, dentro del Ministerio de Salud representado por la Coordinación de Adolescencia y por Salud Mental, y el Ministerio de Seguridad y Justicia. La próxima. Ya estaríamos en tiempo, Natalia. Ya estoy terminando, Okay. Y dando paso también a nuestras compañeras en función de esta articulación que nos parece sumamente importante como ejes de intervención de la mesa, que es fortalecer las redes regionales y locales, intersectoriales, con el abordaje territorial. Así que, bueno, muchas gracias y le paso la palabra a mis compañeras. Gracias, Nati y Juan. Bueno, nosotros también vamos a compartir pantalla ahora. Carolina, una sugerencia. Sí. Primero, tener en cuenta el tiempo, sí, como para que tengamos por lo menos 15 minutos de intercambio, y segundo, si van a pasar un power, apaguen las cámaras, sí, por favor. Bien. Disculpen, antes de seguir, si ahora la expositora comparte pantalla, apague su cámara para que tome a la traductora, ¿sí? En el Facebook. Gracias. Ahora lo hago. Bueno, quería agradecer, ya lo hago,
quería agradecer la invitación y además comentarles y también agradecer la posibilidad de encontrarnos con dos referentes para nosotros, que son Beatriz Greco y Daniel Korinfeld. Con ellos nos hemos capacitado y muchas de sus ideas las van a ver reflejadas en la presentación que vamos a hacer y en el dispositivo que hemos llevado adelante durante este año. Bien, les cuento que el dispositivo depende de la Dirección de Educación Inclusiva y Orientación Técnica del Ministerio de Educación de Río Negro. La denominación es Te Cuido, Nos Cuidamos. Es un dispositivo, originalmente fue pensado como un dispositivo de atención en crisis. Cuando nos incorporamos con Guillermina, incluimos la dimensión de la prevención, ya que pensamos la intervención en términos de prevención, atención, seguimiento y posvención. Incluimos un espacio de capacitación y de trabajo en la prevención, no solo en la atención en crisis. El dispositivo, la idea del dispositivo surgió porque en los primeros 15 días de la medida de aislamiento hubo 2 suicidios de estudiantes adolescentes en Bariloche y en Bolsón en el periodo de 15 días. Con Guillermina espontáneamente nos comunicamos con los equipos técnicos por ser colegas y para acompañarnos en este contexto tan particular de la no presencialidad, y a partir de esa situación fuimos convocadas por la Dirección de Educación Inclusiva para pensar este dispositivo y llevarlo adelante. Este dispositivo se enmarca en la pedagogía del cuidado y en una política del cuidado, pensando desde un enfoque de derechos, en el derecho a ser cuidado y a cuidar, y pensando que en la escuela se da la posibilidad de un vínculo, de establecer un vínculo de cuidado. Con respecto al dispositivo, hubo varias instancias, y todavía nos queda una antes de finalizar el año. Al mismo tiempo que fuimos acompañando a los equipos técnicos y a través de los equipos técnicos a toda la comunidad educativa, padres, docentes, no docentes y estudiantes, ante las diferentes situaciones, lamentables situaciones de suicidio que fueron ocurriendo en la provincia, que desde marzo hasta la fecha fueron 12 muertes por suicidio, 7 de estudiantes de las escuelas secundarias y 5 de miembros de la comunidad educativa. Queremos resaltar que de esos estudiantes secundarios, la gran mayoría se encontraba en el último año de la secundaria. Bien, acompañamos, al mismo tiempo que acompañamos a esos equipos técnicos y a la comunidad educativa en su totalidad, fuimos generando espacios de trabajo conjunto con los equipos técnicos de toda la provincia, para visibilizar la problemática y trabajar en algunas líneas en relación a la prevención. El acompañamiento de los equipos técnicos no solo implicó la atención en el momento en que tomábamos conocimiento del suicidio, o sea, en las primeras horas, sino también una estrategia de acompañamiento, de seguimiento a lo largo de los meses y de trabajo en la posvención, que también es un modo de trabajar la prevención, ¿sí? En el momento que trabajamos posvención, trabajamos también prevención. Para poder sistematizar todos los acompañamientos, hemos propuesto un espacio, un ateneo para la semana próxima, para que los equipos técnicos puedan compartir sus experiencias. Bueno, y acá tomamos prestada un párrafo de Korinfeld. Natalia, nuestra compañera, nos decía que somos chupamedias por haberlo hecho, pero lo hicimos antes de saber que Korinfeld iba a estar en este espacio, y que en realidad guió mucha parte de nuestro trabajo, incluso lo utilizamos en el espacio de capacitación. Ese párrafo dice: la irrupción de la muerte a través del suicidio, su tentativa de suicidio, produce un estallido en el discurso educativo y tiene un efecto desestructurante. Es difícil registrarlo y poder significarlo. Soportar la falta de sentido de un acto tan radical es un trabajo psíquico individual y colectivo contra el desamparo simbólico y la indefensión que nos provoca. Guille, te doy la palabra
a partir de esta frase de Corinfeld, pudimos ir pensando a través de la escucha de los equipos técnicos, dónde escuchábamos, o en dónde veíamos y escuchábamos el efecto desestructurante que tiene un suicidio o un intento de suicidio, y cómo generar intervenciones que estructuren. Bien, hola, ¿qué tal? Ahí nos queda poco tiempo, nos está diciendo Beatriz, así que empezamos la carrera. En esto que nosotras inferimos de las intervenciones que hemos tenido, la insistencia por comprender la causa, los juicios por ahí culpabilizantes, a veces la sobreintervención o la derivación en vez de una articulación, el silencio o el encapsulamiento, también la búsqueda de protocolos rígidos, argumentos defensivos como el no estar preparados, y esta sensación, que de algo de esto hablaron, de que el saber en este campo es del otro, que ese otro puede ser o el discurso médico o el de salud mental, ¿no? Como si desde el saber docente no contáramos con posibilidades de dar alguna respuesta a esto, ¿no? Y también lo observamos en los tiempos de demora, en la reacción para responder frente a la urgencia de un suicidio. Estos fueron algunos de las cuestiones que nos dieron idea del efecto desestructurante que tiene el suicidio en el discurso educativo. La otra, Caro. A partir de eso hubo 3 preguntas que orientaron la práctica. Con esto vamos a ir cerrando, después las podríamos desarrollar, pero que capaz tiene más valor que se puedan hacer las preguntas. Las consultas, digo, desde quienes están compartiendo el espacio. Estas preguntas orientaron nuestra práctica. La primera es cómo pensamos una intervención que tenga efectos estructurantes desde una perspectiva de la pedagogía del cuidado. Cómo posicionarnos como escuela prisma, no transparente, no opaca, ¿no? Sino como esta escuela que puede imprimir desde su cultura educacional una perspectiva y una mirada para abordar la situación, que no sea espejo y que tampoco sea isla en relación a lo que sucede y la interrelación con el contexto de la problemática del suicidio. Y la tercera, que esta nos parece por ahí quizás darle mayor relevancia en esta instancia, es si es posible abordar esta problemática en las escuelas cuando aún nos cuesta abordar la temática del duelo en el ámbito escolar. El material que sigue ha ido intentando responder desde nuestra experiencia estas 3 preguntas. Quizás hoy, digamos, vamos a pasarlas rápido, ¿no? Tienen que ver desde qué lugar pensamos poder responder a cada una de ellas. Por ahí podemos pasar a dejar esta, ¿no? Cómo posicionarnos como escuela prisma, si puedes volver, Caro, a la anterior, solo una parte que nos parece importante para ver cómo posicionarnos como escuela frente a esto, y es evaluando como comunidad educativa cuáles dimensiones de nuestra práctica están en clave preventiva y cuáles se podrían fortalecer en el marco de una pedagogía del cuidado. Y ahora sí, si pasamos a la tercera pregunta, que si es posible abordar esta problemática en la escuela cuando aún nos cuesta abordar la temática de la muerte y del duelo en el ámbito escolar. Las escuelas que de manera autogestiva se formaron frente a la irrupción de situaciones de duelo en su comunidad contaban con mayor recursos simbólicos para tramitar las situaciones de suicidios que acontecieron, tanto en los aspectos que hacen a la atención como a la posvención. Reconocemos que las situaciones de duelo por muerte de algún miembro de la comunidad educativa generan siempre un impacto significativo y generalmente el tratamiento del mismo queda librado a las modalidades subjetivas de abordaje más que a un lineamiento pedagógico de intervención. Contando con la experiencia de la ESI, y digo, estamos hoy a 14 años, ¿no? 2006, de la educación sexual integral, y atendiendo que tanto la sexualidad como la muerte conservan su condición de tabú, es preciso contar con lineamientos curriculares que hagan del tratamiento de la muerte un núcleo de aprendizaje primordial para todos los niveles del sistema educativo. La muerte como tema pedagógico, ¿no? Acá hacemos mención a la Fundación IPA, ¿sí? La Fundación de Cuidados Paliativos, que siempre articula en estas circunstancias y la verdad es que para nosotras también es un espacio de formación. Y esto lo traemos porque así como Beatriz habló de esta posibilidad de hospedar, que nos parece una palabra justa, con Caro y muy hermosa en el ámbito de lo educativo, ¿no? Cómo hospedamos, cómo somos escuela-hospital en este sentido. Ir también a la pregunta de, ¿es posible una educación sexual, una educación integral para la muerte de la forma en que fue concebida y pensada la ESI?
Son preguntas que nos estamos haciendo con Caro en función de esta corta experiencia, por eso vamos a concluir con la próxima, y con esto cerramos. Como educadores en pandemia sostenemos que acompañar como comunidad educativa a las niñas y adolescentes en la tramitación del duelo es garantizar no solo el derecho a la salud, sino también el derecho a la educación. Y acá compartimos esta frase: lo mejor para las turbulencias del espíritu es aprender, es lo único que jamás se malogra. Puedes envejecer y temblar, anatómicamente hablando, puedes velar en las noches escuchando el desorden de tus venas, puede que te falte tu único amor, y puedes perder tu dinero por causa de un monstruo. Puedes ver el mundo que te rodea, devastado por locos peligrosos, o saber que tu honor es pisoteado en las cloacas de los espíritus más viles. Solo se puede hacer una cosa en tales condiciones: aprender. Bueno, eso es lo que estamos haciendo, por eso concluimos y agradecemos mucho el espacio y la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Un lujo todos y todas las participantes en este espacio. Nosotros como equipo de investigación, como comentamos, entre otras situaciones de duelo, han enfrentado el problema de estudiantes con ideación suicida en contextos de extrema vulnerabilidad. Por ello propusimos este espacio, ¿no?, de un encuentro con el objetivo de habilitar reflexiones y preguntas que permitan desarrollar acciones preventivas de acompañamiento que empoderen a la comunidad educativa y a sus actores. En la medida en que fuimos organizando este espacio, íbamos viendo que el tiempo nos iba a jugar en contra, pero bueno, y queremos compartir con ustedes la posibilidad de continuar con estos encuentros, con estos conversatorios, en parte también por lo que decía Daniel, acerca de que estamos en el durante, y por el otro lado, bueno, para pensar en estos factores de vulnerabilidad, pero también en factores de protección. Veamos si hay preguntas. Los comentarios son muy elocuentes. La verdad, es interesante todo lo que he expuesto y muy coordinado. Hay muchas felicitaciones a los expositores y creo que, bien, cualquiera de nosotros o nosotras puede tomar la palabra en estos 5 o 10 minutos que nos quedan. Bueno, en realidad recién se abriría la posibilidad de conversar sobre la cantidad de cuestiones interesantes que fueron apareciendo, pero nos pasan estas cosas, ¿no?, en estos dispositivos que vamos armando, pero de todos modos saludo la idea de discutir sobre estas cuestiones, tanto en una cuestión, digamos, en el contacto con los educadores, como entre los que estamos más metidos en estas problemáticas. Diría, nada, retomaría algunas de las cuestiones que fueron mencionando. Quizás un aporte, cuando hablaban de la idea de cómo estructurar aquello que desestructura, ¿no?, a partir de esa idea que trabajaron como una. Quizás habría que pensar en la reestructuración o en la reconfiguración, ¿no?, en el sentido que no es una estructuración, sino que es en el modo en que ese exceso, ese incremento que ataca, digamos, a un aparato psíquico digamos, a un cuerpo, al cuerpo que por momentos se representa, en el que se representa una comunidad, se puede reconfigurar, se puede reestructurar, y es efectivamente lo que va ocurriendo, cómo va recuperando algunas de estas cuestiones y de qué modo va registrando esa experiencia potencialmente traumática. Y creo que algo de esto, digo, por el tiempo que tenemos, es lo que podría decir, y es de qué modo nos disponemos, después de este año que vivimos peligrosamente, como sería el título de una película, o intensamente, o bajo estas condiciones extremas, hasta qué punto, de qué modo, cómo nos disponemos a recuperar lo posible de las experiencias que vivimos colectivamente. Qué modo de registro, qué modo de articulación,
estoy seguro que lo que podamos hacer con eso en cada comunidad, en cada grupo, en cada equipo de investigación de trabajo, va a ser muy, muy importante para aprender, digamos, según lo que cerró la última intervención, y cómo disponernos a lo que viene, que por cierto, el nivel de incertidumbre y el nivel de complejidad, lo que sí estamos seguros es que no va a bajar. Puede cambiar, puede desplazarse, puede subir y bajar, puede haber interrupciones, pero si algo estamos aprendiendo es que aquella normalidad, entre comillas, era un sueño, y de algún modo deberíamos poder despertar a ese sueño y estar a la altura de la complejidad creciente de nuestra realidad, de nuestras intervenciones. Y el tema de autolesiones y suicidio es un aspecto que en las escuelas debemos afrontar. Quería hacer una... Ay, perdón. Bueno. Una pregunta, un comentario. ¿Puede ser? Sí, Mariela. Sobre algo que planteó Daniel, cuando dijiste un simulacro de emergencia o de urgencia, bueno, me quedó haciendo ruido esa expresión, si pudiera, digamos, ampliar un poquito más, y inmediatamente después de que escuché eso pensé, se me vino a la cabeza esto de la protocolización, o sea, lo asocié con esa idea, no sé por qué, de protocolo o de cosas así como rígida, que en algún momento alguien también lo mencionó, y en la última presentación hablaron de también, digamos, algo en relación a esto, de cómo no generar, digamos, esquemas o prácticas que sean así como totalizantes, o que digamos, se usen para todas las situaciones, cuando en realidad cada situación es única y singular, no solo por la subjetividad en juego, sino por las condiciones institucionales digamos, y el contexto en el que ese o esa adolescente se está moviendo, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el comentario que quería hacer. A ver cómo se puede relacionar esto del simulacro y lo del protocolo. Bueno, eso me quedó haciendo ruido. Es para largo el tema del protocolo guía, pero a mí me parece que hay una tensión entre la idea de protocolo y la idea de guía. Y al mismo tiempo hay tiempos de transición en que una institución es capaz, digamos, de construir su propia cultura de intervención en la emergencia. Entonces la idea de simulacro, que en realidad es para una escena clásica de emergencia, para mí a veces tiene que ver con la idea de sin estar en una situación de emergencia, pensar, discutir, conversar sobre la irrupción de una situación que quizás ya ocurrió, como la abordaríamos ahora, o que ocurrió en la escuela de 10 cuadras, ¿no? Del otro barrio. ¿Qué haríamos? ¿Cómo haríamos? ¿A quién convocamos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué nos pasa con esto? Es decir, es para mí, parte de lo que llamamos sensibilización. Entonces, la idea del simulacro está muy pegada a un simulacro de evacuación, digamos, ¿no? Que por otra parte es una idea, es una práctica que se hace, que se realiza. Entonces, digo, ahí hay una tensión que para hacer, digamos así, para poder llegar a trabajar en las instituciones, a trabajar estos temas, parece que tenemos que mantener entre la idea de unos modos, unos procedimientos que además respeten las cuestiones más normativas y legales. Entonces, por eso el protocolo ese tiene su anclaje jurídico y procedimiento, y al mismo tiempo que se mantenga la posibilidad de que sea una intervención situada, con potencial subjetivante, es decir, que podamos estar a la escucha de esa particularidad de quienes están interviniendo, no solo si es un grupo, si es un estudiante, sino de los educadores, de los adultos que están ahí. Por eso el simulacro entre comillas, si lo diferenciamos de un simulacro digamos, de situación de emergencia clásica, tiene que ver también con cómo nos pensamos, cómo nos vemos, qué nos pasa con cada cosa, no porque sea un modelo, sino
es una especie de darle una vuelta por esas cuestiones en una escuela, que además no es el único caso de emergencia que tienen que afrontar, ¿no? Pero bueno, es por ahí, porque quizás es para desplegarlo más, pero hasta ahí con el tiempo que tenemos. Sí, yo quería decir que entre mis anotaciones había abierto, ¿no?, un renglón en términos de cómo pensar anticipadamente, ¿no?, formas que preparen, que dispongan a las instituciones no solo la intervención ante situaciones de urgencia y de extrema complejidad, sino para el día a día, para el cotidiano. Me parece que ahí hay algo que para los equipos de orientación es un nudo, ¿no? Hay un dilema en términos de lo que se dispone más a mediano y largo plazo, en términos de creación de condiciones institucionales, y las irrupciones que siempre nos quejamos de, justamente, que vienen a desbaratar toda posibilidad de planificación a mediano y largo plazo. Entonces, ¿cómo buscar puentes entre irrupciones y planificaciones o posibilidades ¿no?, de construcción y de proceso? Me parece que hay allí algo interesante para trabajar, ¿no?, y que no es lineal, y que justamente coincido con lo que decía recién la colega, la idea de protocolo muchas veces, digo, no necesariamente porque sea así, pero se traduce finalmente en la escuela, en las escuelas, como formas de acción rápidas y que no siempre leen la situación, miran a los sujetos, abren una escucha atenta. Entonces, yo coincido, ¿no?, en esta precaución. Por supuesto que Daniel viene trabajando, venimos juntos también trabajando en esta línea, la precaución de, bueno, entre lo que anticipa un modo de intervención y la apertura que tenemos que tener cada vez, en cada situación y ante cada subjetividad. Gracias de nuevo. Muy interesante todas las discusiones. Creo, no sé si da el tiempo, pero creo que en ese sentido el protocolo como construcción en sí misma dentro de cada cultura institucional puede llegar a ser interesante como proceso. Creo que siempre que nos posicionemos, vos hablaste no por casualidad, Beatriz, de adolescencias vulneradas y no de adolescentes vulnerables. Me parece que si los protocolos se posicionan en un adolescente vulnerable, me parece que no van a cobrar sentido en cuanto a cómo nos involucramos como educadores al nombrar a adolescencias vulneradas, ¿no? Entonces desde ahí se parte en otra construcción posible. Muy bien. Llegamos al tiempo establecido. Bueno, nuestro agradecimiento a este espacio, el compromiso de poder continuar con estos encuentros y generar estos espacios de acompañamiento a quienes están, como decía un psicólogo que nos acompañó en alguna situación anterior, en la trinchera, ¿no? Es decir, poder de algún modo poniendo también el cuerpo. Como dice Mariela aquí en el chat, es una pena no poder seguir conversando por ahora, pero sí es una posibilidad para el próximo año poder encontrarnos nuevamente y dar continuidad a estos diálogos y a esta articulación posible y este intercambio de experiencias. Walter. Bueno, les agradezco a todos por su participación y desde ya, bueno, esto abre para un nuevo espacio que será seguramente en lo venidero. Les agradezco mucho, especialmente a Beatriz, por la organización y bueno, nos despedimos agradeciendo a todos los participantes.